Buenas noches, mi nombre es Carmen Elvira Martínez Fuentes. Soy estudiante de licenciatura para la Pedagogía Infantil. Pertenezco al CEAC Guajira. Me encuentro en el curso 514503 de la asignatura del Desarrollo del Lenguaje. Hoy le vamos a hablar de la diferencia entre el aprendizaje y el habla. Diferencia. Lenguaje, dice, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos lingüísticos para expresar nuestros pensamientos y se manifiestan de forma oral o escrita. También lo manifestamos con gestos. El lenguaje oral es la expresión a través de los sonidos o fonemas creando palabras y enunciados. El lenguaje escrito es la comunicación que se puede ser diferida ya que el mensaje puede trascender en el tiempo y la presentación es mediante letras. Hablamos del habla, expresión individual de la lengua de cada sujeto hablante. La lengua se emplea de una forma particular. El habla requiere de 3 elementos: articulación, voz y ritmo. La articulación es la materialización de los fonemas que componen una lengua. El sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales. El ritmo, la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. Ahora vamos a hablar de los trastornos del lenguaje y del habla. Entre los trastornos del lenguaje encontramos relacionados con la facultad del lenguaje, la pobreza del vocabulario, la dificultad de la comprensión. Su detención comienza con retraso en el lenguaje a los 2 años, la disfasia y la afasia. En el habla, relacionados con la expresión del lenguaje, dificultades específicas con la pronunciación de los sonidos. Su detención comienza generalmente a partir de los 3 años. Trastornos de articulación de palabras o de fluencia o ritmo. Dislalia, espasmofilia o tartamudez. Habla, taquilálica o farfullero. Ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación. Tenemos dos tipos de comunicación verbal y comunicación no verbal. Son las más comunes. La verbal se caracteriza por el uso de las palabras entre la interacción del emisor y el receptor. Un ejemplo de la comunicación verbal. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una llamada telefónica donde nos podemos comunicar una o más personas. Comunicación no verbal se lleva a cabo sin el uso de las palabras y en muchos casos en forma inconsciente. Por ejemplo, de la comunicación no verbal, usar los dedos de la mano para enumerar los elementos. Hasta acá. Muchas gracias. Le habló su estudiante Carmen Elvira Martínez Fuentes. Buena noche.